hace mucho tiempo y por fin se da, porque es una joven muy comprometida con la transformación de México, muy es rebelde y es una de las voces creo que necesarias para hablar de los temas candentes en nuestro país. Me da mucho gusto, que nos acompañe una feminista, una socialista, una abogada, una chicana, una analista político como Estefanía Veloz. Querida Estefanía, en donde te encuentres, te mando un abrazo. ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias. También soy obradorista, nada más que me faltó ahí. Bien, pues muchas gracias por la invitación. Oye, querida Estefanía, a ver, hablando de tu obradorismo, ¿cómo ves a estos de Frena? Y te lo pregunto porque nuestro jefe de información, Mario Toledo, me acaba de mandar esto. Un estudio de opinión también del Financiero, y yo insisto que es el periódico El Financiero, que no es necesariamente conocido por apapachar a Andrés Manuel López Claro. Obrador, señala que los mexicanos detestan el plantón que mantiene Frena en el Zócalo, pues el 47% de la población dice rechazarlo, solo el 29% lo consideró como bueno. El Sí, sí. 13% dijo que las acciones de dicho movimiento no son buenas ni malas y el 11% indicó ni siquiera saber al respecto. Yo creo que Gilberto Lozano, los Ferriz, alguno que otro panista, hasta Gabriel Cuadri, junto a Francisco Martín Moreno, se abrazaron para llorar juntos con esta encuesta. Sí, probablemente. Nos dejó claro que es un tema de Twitter, de la República de Twitter, y que no pueden poner sobre la mesa ninguna opción viable para la ciudadanía. Y si basas todo tu movimiento en odio, pues a la gente no le va a gustar. Y creo que eso es lo que están recibiendo de regreso, ¿no? Mucho odio. Qué bueno que se dieron cuenta que creo que es momento de que se retiren y levanten sus casitas de campaña. Oye, Estefanía, y hablando de odio, ¿cómo genera controversia, polémica, un debate apasionado y que se sale de control cuando hablamos del aborto, por ejemplo? Y yo sé Sí. que es un tema tuyo, un tema que te interesa, un tema que pues del que estás al pendiente. Estaba leyendo que Morena iría por la despenalización del aborto en todo el país. Dame tu análisis, tu planteamiento, tu reflexión. A ver, yo creo que la bola tiene que caer, como siempre, en los legisladores y legisladoras y la mayoría legislativa. La oposición se la ha pasado, se ha dedicado a decir que es que el presidente no quiere, ya vieron, su presidente les quedó mal. Sí, pero eso es un tema que se tiene que arreglar ahí, donde están nuestros representantes populares, porque son los que hacen las leyes. Y creo que esto nos dejó claro que empezamos un proceso de transición, de sentar las bases donde estaban todas las reformas que iban a dar pie a un lugar o a un país mucho más igualitario, y que después vendría esta reforma muy importante, porque justo en el tema del aborto, y creo que lo que plantean las diputadas es que no se puede tener una iniciativa sólida si no tenemos instituciones sólidas para respaldarlo, porque no solo es la legalidad del aborto, sino que además también sea gratuito y que sea accesible. Entonces creo que lo que plantean las diputadas, que además, dicho sea de paso, están apoyadas por 40 diputadas que no son del partido, en total son 141 diputadas y diputados que aprueban esta iniciativa, y lo que hacen es, bueno, vamos a utilizar las instituciones que tienen todos los hospitales, que es la Secretaría de Salud, y obliguemos a la Secretaría de Salud a que por lo menos quite la parte que Peña Nieto puso casi antes de irse, le aprobó al PES, le dio la oportunidad de meter la objeción de conciencia, que quiere decir que si un doctor o una doctora o enfermera no quieren practicar un aborto, dicen, ¿sabes qué? Mi religión me lo impide, ahí nos vemos. Y salió una encuesta hace 2 años que dice que 70% de la población médica del país es objetora de conciencia, entonces te deja sin doctores y doctoras que quieran hacerlo. Uno, modificar esta parte. Dos, obligar al sistema público de salud a practicar estos abortos porque existe, o bueno, interrupciones del embarazo, porque existe una norma oficial mexicana, la NOM 046, que te permite llevar a cabo un aborto si tú vas y dices, ¿sabes qué? Fui víctima de violación. Y antes de, Morena ya hizo un cambio, al principio cuando llegó con la mayoría, que fue quitar de la NOM 046
que tuvieras que llevar una carta si eras menor, que tuvieras que pasar por el Ministerio Público, mira, yo puse mi denuncia, sino que llegaras y que te creyeran, como es el presidente, todo a la palabra, ¿no? Hay que creerle al pueblo. Entonces, y a las mujeres. Entonces, bueno, eso fue otra cosa que cambió. Y ahora termina de juntar todas estas iniciativas y estos pequeños avances con una ley que lo que hace es modificar o intentar modificar el Código Penal Federal en los estados, porque digo el federal y luego que eso pueda permear en los estados, y que además se modifique la Ley General de Salud, que nos da de entrada la gratuidad del aborto, que eso es algo que aunque en otros países existe el aborto legal, no es gratuito. Y creo que no sería una iniciativa de izquierda si no tuviera esa parte importante de que fuera gratuito y accesible para todos y todas. He escuchado mucho en este debate, Estefanía, aborto, derecho a la mujer de decidir sobre su cuerpo. ¿Cómo lo entiendes tú? ¿O es lo mismo? Hay una cosa que creo que lo empezó a decir el presidente Mujica o el expresidente, que decía, bueno, y de ahí se empezó a mover. Yo no estoy a favor del aborto porque creo que nadie puede estar a favor del aborto, pero estoy a favor de la interrupción del embarazo. Es una suerte de sinónimo, porque lo que queremos hacer, y yo lo entiendo como estrategia, creo que hay que aplicarla así, pues que no suene tan fuerte y que pueda meterse en la conversación pública, y creo que la mejor manera es el derecho a decidir, y así lo hicieron los gringos durante mucho tiempo para meter el tema, y que no sonara tan violento como puede sonar el tema del aborto. Creo que es un tema de discurso político que funciona, que de ahí sí, se ha ido adoptando para tratar de pasar por debajo del agua iniciativas que le otorgan derechos a las mujeres. Y creo que el tema ahorita sí es el derecho a decidir, porque el único derecho o del derecho que nos hace diferentes entre los hombres y las mujeres hoy en México es que unos tienen derechos a hacer lo que quieren sobre su cuerpo y otro grupo, que es la mitad de la población, que somos nosotras, no lo tenemos, excepto la Ciudad de México. Entonces sí es el derecho a decidir plenamente y bueno, se traduce en la interrupción legal del embarazo. Estefanía, y para las personas que en el apasionamiento dejan que salga de control el discurso, ¿cuál sería el mensaje? Obviamente que están en contra de estas propuestas, de estas iniciativas. Vamos a ver, y tú seguramente sabes mucho al respecto, cómo la derecha se va a dedicar a utilizar y a meter sus tentáculos en movimientos que nunca apoyaron y que al contrario se dedicaron a deteriorar durante sus gobiernos, y que fue un tema con el movimiento feminista. Y creo que muchas de las mujeres de derecha, intolerantes, ultras, están hoy haciéndose pasar por las feministas, y yo para eso tengo un nombre. Puede ser mujerista, porque entiendes que la única desigualdad es ser mujer, sin embargo no entiendes la pobreza como desigualdad, no entiendes el color de piel como desigualdad, no entiendes ser marginada como desigualdad. Entonces tú podrás estar a favor de los derechos de las mujeres, qué bueno, creo que mínimo, y como pueden estar muchos, pero si no estás a favor de que se legalice y que no se meta a la cárcel, porque aquí lo importante es que nos estamos jugando la oportunidad de que las mujeres se vayan a la cárcel y que se tengan que jugar dos cosas, o morirte o ir a la cárcel. Estás entre esas dos, y si te sale bien, qué bueno, y si no, pues a ver dónde te atienden, porque a lo mejor te mueres en el hospital y de ahí te llevan arrestada, ¿no? Y creo que sí, que lo que está pasando con estos grupos que se oponen, que no solo se oponen a este derecho, se oponen a muchos otros, pero han ido disfrazando su manera de ser feministas, entre comillas, que yo no creo que lo sean, yo estoy a favor de los derechos de las mujeres, pero no de matar bebés, ¿no? O hasta ciertas cosas. Creo que en medida, y me da mucho gusto que la bancada de Morena haya sido la pionera en poner esto sobre la mesa, vamos a limpiar el pseudofeminismo, vamos a limpiar ese feminismo falso, porque si tú no estás ya a favor de esto, vamos a entender, y el resto de la gente va a entender, que en realidad no eras otra cosa más que la persona que quería utilizar esto en beneficio propio, ¿no? A ver, Estefanía, decías, y puntualmente, también soy obradorista, que no se te pase en la presentación. Como obradorista, ¿cómo entiendes el desmadre que traen en Morena? Y sé que eres una mujer que ha apoyado a Gibran Ramírez en su aspiración a ser presidente nacional de Morena. Yo considero que fue perdóname, yo soy muy majadero, pero tú del norte me entenderás. Me pareció una chingadera lo que le hicieron a Gibran, me pareció de muy mal gusto, muy desaseado, falto de cortesía, de elegancia. Pero ¿cómo ves este relajo? Ahora el tribunal otra vez metido
otra vez la posibilidad de que se meta una mano pues de afuera a un tema tan de partido como este. Dame tu opinión, porque el presidente dijo tanto pueblo para tan poca dirigencia del partido. Yo digo, pues tanto presidente, tan es así que las encuestas señalan que tiene el 62% de la aprobación, y Morena, si no se ponen truchas, van a terminar por la calle de la amargura. ¿O tú cómo lo ves? No, claro, tanto presidente para tan poco partido, y coincido contigo plenamente. Yo creo que fue una chingadera y también fue una cosa que no fue democrática, muy antidemocrática, y ese no debería ser el estilo del partido que tiene un presidente tan transparente, tan democrático, tan participativo. Creo que no refleja los principios ni de la Cuarta Transformación, ni del movimiento en general, ni de la militancia, porque digo, no solamente es el presidente, sino los principios de la militancia que no se están viendo reflejados en esto. Me parece que es lo peor de esto es que estuvieran en contra los puros del partido de que se metiera al tribunal, pero que hoy que existe la posibilidad de que se quede otro puro, señalado por los puros, apoyado por los puros, tampoco quieren ellos que entonces se eche para atrás la encuesta, a pesar de que manipularon la encuesta. Yo creo que la responsabilidad del partido debió haber sido, ante lo que tú bien dices que fue un proceso desaseado, decir, está bien, no queríamos que entraran, pero vamos a decir que no nos gusta tampoco cómo se llevan las cosas. Es nuestra responsabilidad, porque todavía hay dirigentes que tienen que asumir la responsabilidad, como había dicho el presidente, de no haber llevado a cabo el proceso como debía haber sido. Nos estaríamos evitando esto, y creo que ellos todavía tienen que responder, y puede ser que sean los que se queden ahora. Y creo que además tuvo que haber existido un discurso homologado del partido de no nos gusta cómo están haciendo las cosas, aunque me esté beneficiando a mí. Y lo que escuchamos fue la otra cosa, Vicente, fue al revés, fue, ya no les gustaron las reglas, ¿qué pasó ahí? Y fue grosero, me pareció que fue de mal gusto, peor de mal gusto de quienes son representantes populares y ocupan espacios hoy, y sí creo que no refleja para nada. Yo como militante no me siento representada, y me consta que otros tampoco. Entonces probablemente se extienda este conflicto durante más tiempo. No sé qué es lo que vaya a pasar, pero sí creo que que el partido nos quedó a deber, y que el tribunal, evidentemente, como tiene muchos años, también nos quedó a deber, ¿no? Oye, y para echarle más limoncito a la herida, estaba viendo que Alejandro Rojas Díaz Durán y Porfirio Muñoz Ledo se reunieron y que aseguran que irían ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación echa abajo el proceso en Morena. Poquito peor, poquito más grande el escándalo. Sí, es un escándalo, creo que es innecesario, pero bueno, que hagan uso de todas las herramientas que tengan. Pero me dio mucha risa por la figura que representa Rojas Díaz Durán. Mira, los puristas del partido no han hecho tan mal, que pusieron al candidato que menos representa los principios o los intereses de los puros. Tan es así que el enemigo a vencer de los puristas había sido Alejandro Rojas Díaz Durán, que nunca aceptaron dentro del partido, del que se la pasan hablando mal, y hoy resulta que es el aliado, el íntimo amigo, el queridísimo amigo de Porfirio Muñoz Ledo. Yo hoy en la mañana, como tú sabrás, tenemos 18,000 grupos de estos, y me dio mucha risa porque era casi un meme, porque vean, por quererse quedar con la presidencia del partido, hasta dónde llegamos y hasta quién dejaron, porque creo que hay que decirlo, y yo lo digo. Yo apoyo al compañero Gibran por todas las cosas que representaría tener a alguien como él en la presidencia, pero también no apoyo a Porfirio, porque ¿cómo vamos a tener a alguien que habla mal del presidente? Si el movimiento es obradorista, y si creo que están pensando que el partido es más grande que el presidente, y yo no creo que sea así. Entonces a mí sí me parece una grosería en general todo lo que representa esta coalición extraña de fundadores y no fundadores, y que me parece triste, porque además estamos dejando que se rían de nosotros el resto de los partidos, ¿no? Para cerrar, si me permites, en esta primera oportunidad que tenemos, que espero conste que me prometiste que no va a ser la última, querida Estefanía. No, claro, cuando tú quieras. Que ya te hiciste del rogar mucho tiempo. No, esa es culpa de un amigo que tenemos. Esa es culpa de un amigo que tenemos. Oye, Estefanía, a ver, mientras andamos muchos, yo como periodista, tú como militante, al pendiente de este relajo en Morena,
pues ahí sigue Felipe Calderón esperando que ese mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dé el registro que le negó el INE a México Libre como partido político. Mañana, la audiencia de Genaro García Luna, el que fuera mano derecha de Felipe Calderón, será en Estados Unidos a las 9 de la mañana. Sí. Tu reflexión como joven militante, tu reflexión del momento, el momento político que es tan efervesciente en México, y te lo digo con un presidente, Andrés Manuel López Obrador, que genera malestar hasta porque se va a batear algunas pelotas de béisbol, algunas bolas de béisbol, hasta eso le genera molestia a la oposición moralmente derrotada, o como diría Gerardo Fernández Noroña, la oposición pedorra. Sí. Uy, no, pues a ver, uno, qué bueno que mencionas lo del tribunal, que todavía está esperando Felipe, porque fue muy chistoso que cuando nosotros criticamos al tribunal somos golpistas y cuando ellos critican son los que están cuidando las instituciones, y creo que han ido entre amor y odio, ida y vuelta con el tribunal. Y luego lo que vamos a ver puede marcar un momento muy interesante de cuál va a ser la línea que siga también el juicio de expresidentes, con el tema de García Luna, lo que vaya a decir García Luna. Esperemos, yo lo que espero es que de verdad no se nos vaya a ir del país Felipe Calderón, hay que estarle organizando eventos ahí con frena para que no se vaya y tenerlo cuidado, porque sí me preocupa, yo no veo un panorama bueno, y creo que la oposición moralmente derrotada, o como dices que decía el diputado Fernández Noroña, o que dice, va a tener que o aceptar que tuvo un presidente espurio, asesino, con un ego terrible, aceptar todo lo que ha dicho Olga Warnat en su libro, o irse junto con él, porque el pueblo no creo que vaya a permitir tener un partido que siga defendiendo todas las atrocidades del peor presidente que ha tenido México en la historia. Entonces sí creo que va a reflejar mucho cuál va a ser el resultado de la oposición. De por sí tú mencionabas las cifras de los que apoyan a Frena, el apoyo que ha tenido el presidente, pues ahí viene el apoyo que han tenido los partidos de oposición, que es el 20%, y que son oposición por llegar en segundo lugar, ni siquiera porque se lo hayan ganado. Pero sí creo que va a permear mucho en cómo les vaya en este nuevo proceso electoral. Yo no creo en las encuestas, pero si las encuestas del Financiero son correctas, qué madriza, a pesar de todo lo que hemos hablado en esta oportunidad, le va a meter Morena. Bueno, Morena es mucho decir, el factor López Obrador todavía totalmente en el 2021 a el PRI y el PAN, que no alcanzan más del 10 o 11% de intención del voto para el 2021, ¿eh? Sí, definitivamente. Y sí, como tú dices, el factor, lo que está haciendo el presidente, creo que nadie está dando la batalla como el presidente lo hace todos los días en la mañana. Pues querida Estefanía Veloz, esta también es tu casa, aquí cabemos todos, podemos no estar de acuerdo en muchos temas, pero si se hablan sin censura y con honestidad y para construir y no destruir como en otros espacios, y no voy a dar los nombres porque ya soy muy cansón diciendo que Ciro, que López Dóriga, que Loretito, perdón, ya los volví a mencionar. Pues si tenemos esa capacidad, aquí te esperamos muy pronto, querida Estefanía Veloz. No, pues muchas gracias por este espacio del que soy fan, y pues aquí nos seguimos viendo. Gracias. Ay, fan. El cebollazo, mi querida Estefanía. Oye, Estefanía, por cierto, antes de que te vayas. ¿Ah, sí? Sí, de verdad. Pues te agradezco. Oye, Estefanía, antes de que te vayas, tus redes sociales para que la gente te lea, te siga, te busque. Ok, es @Estefanía Veloz en todos lados. En todas las redes, menos en Tinder y esas, porque no tengo. Pero en todas las otras redes, todas Estefanía Veloz, Twitter, Instagram. Entendió el que entendió. Mi querida Estefanía, sí. te mando un abrazo. No, muchas gracias. Cuídate, es Estefanía Veloz, analista político, feminista. Bueno, ya hablábamos de estos temas sobre el aborto.